Banderas rojas en dolores de cabeza que amenazan la vida en el servicio de emergencia, evaluación y manejo, a cargo de la doctora Carolina Villasís, quien es médico especialista en medicina de emergencias y desastres, con una maestría en curso de docencia universitaria y diplomatura en insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar por la Universidad Abierta Interamericana de Argentina. Es médica tratante del Hospital Docente de Ambato, tiene varias publicaciones como autora de libros de medicina de emergencia y es docente del externado de medicina de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, UniAndes. A continuación, la doctora Carolina Villasís. Doctora, ahora puede habilitar su micrófono y compartir su pantalla para su conferencia. Bienvenida, doctora Villasís. ¿Me confirman si ya se ve en la pantalla? Ahora tenemos en pantalla completa su presentación, doctor. Ok. Buenas noches. Deseo iniciar esta charla agradeciendo a los organizadores de el primer Congreso Internacional de Medicina de Emergencia, y en especial al doctor Alejandro Vargas Moreno por la invitación. Y por supuesto, hacer extensivo este saludo a cada uno de ustedes por su amplia participación. Vamos a dar inicio a esta charla con 3 casos clínicos que nos pondrán a analizar sobre situaciones de pronto muy familiares en nuestras salas de emergencia y que podrían resultar inofensivas, pero las analizaremos y al finalizar de esta charla estarán en la capacidad de reconocer cada escenario y, por supuesto, abordarlo de la mejor manera. Por favor, tenerlos en cuenta, pues vamos a retomarlos cuando culmine la charla. Este paciente es un hombre de 30 años que previamente se encontraba sano, que se presenta a nuestro servicio de urgencias quejándose con un dolor de cabeza, el peor de su vida, y lo describe como agudo, que no es irradiante, con un inicio abrupto hace 5 horas. A usted lo que le preocupa es una hemorragia subaracnoidea. Le proporciona analgésicos y obtiene una tomografía simple de cráneo, la cual es negativa. El paciente se siente mejor y ya quiere irse a su domicilio. La pregunta es si esta tomografía negativa es suficiente para descartar hemorragia subaracnoidea o si debe realizar una punción lumbar. Doctora, perdón que le interrumpa. Tal vez está topándose el micrófono en algún lugar porque tenemos un poquito de interferencia. ¿Ahí me logra escuchar mejor? Perfecto, doctora. Muchas gracias. Ok. En este segundo caso tenemos un hombre de 55 años con antecedentes de cáncer de pulmón de células no pequeñas, que se presenta con cefalea aguda y letargo durante 6 horas. Sus signos vitales con una TA de 210-120, una cardíaca de 70 latidos por minuto y una temperatura de 36. Su examen físico revela un paciente letárgico sin signos neurológicos localizados y tampoco meningismo. Oportunamente usted solicita una tomografía sin contraste y considera bajar la presión arterial de este paciente, aunque la pregunta aquí es ¿cuánto y qué tan rápido debo reducir la tensión arterial en este paciente? Y finalmente tenemos a una mujer de 45 años que acude a nuestro servicio de urgencias quejándose de cefalea occipital intensa, dolor de cuello y mareos. Con un antecedente que estuvo involucrada en un accidente automovilístico y sufrió lo que conocemos como un latigazo cervical. Su examen neurológico es normal, no presenta nistagmos y una función cerebelosa normal. Pero lo que a usted le preocupa es que esta paciente pueda tener una disección de la arteria vertebral y usted solicita una angiografía de cabeza y cuello. Si es positivo, el tratamiento deberá incluir anticoagulación o antiagregación plaquetaria o ambas. Varias de estas dudas vamos a resolverlas y ustedes las van a resolver por sí solas mientras se presente pues, la charla. Rápidamente vamos a conocer los objetivos de esta charla, que será establecer señales de alerta para reconocer que un dolor de cabeza es potencialmente mortal, reconocer los signos y síntomas de dolores de cabeza secundarios, conocer las causas más comunes de dolores de cabeza secundarios, determinar qué pruebas de laboratorio son de alto nivel
y cuándo es necesaria la medicación antihipertensiva intravenosa, qué medicamentos y en qué dosis. Los dolores de cabeza son una de las quejas más desafiantes en el departamento de emergencias y representan del 1 al 4% de todas las visitas a nuestros servicios. Aunque esta dolencia representa un desafío realmente debido a la amplia variedad de signos y síntomas de presentación y sobre todo a la peculiaridad del entorno de las urgencias marcado frecuentemente relacionado con el tiempo y el uso adecuado de los recursos diagnósticos. Para determinar qué pacientes necesitan más estudios, los médicos clínicos y algunas guías han empleado tradicionalmente la presencia o ausencia de señales de alerta. No obstante, hay que reconocer aquí que podrían ser posible enfrentarse a pacientes que, a pesar de tener una etiología secundaria, no presentan ninguna de estas tradicionales banderas rojas que ya las vamos a describir más adelante. Este argumento ha motivado a buscar diferentes estrategias que podrían ser útiles para establecer qué pacientes necesitarán más estudios y qué pacientes solo necesitan alivio sintomático en función del origen de la cefalea. Esta estrategia también Doctora incluye Villasís. la búsqueda de factores que indiquen un origen primario o las denominadas banderas verdes. La cefalea es el cuarto motivo más común de visitas al departamento de urgencias y representa el 3% de todas las visitas, al menos en Estados Unidos. Eh, Aunque son bastante molestos, el 90% son dolores de cabeza primarios relativamente benignos, aludidos a migraña o cefalea tensional o cefalea en racimos. Sin embargo, este 10% restante son dolores de cabeza secundarios causados por etiologías vasculares, que pueden ser infecciosas o también traumáticas, que pueden poner en riesgo la vida de nuestro paciente. Y como todo en medicina, pues la exploración física es la clave para los médicos de manera general, no solo para el médico de urgencias, que debe obtener las señales de alerta que definitivamente no puedo pasar por alto. En la tercera edición de la clasificación internacional de dolor de cabeza, la ICH-3, publicada en enero del 2018, es el criterio ahora estándar más actualizado y ampliamente aceptado para clasificar los dolores de cabeza. Esta la clasifica en tres categorías distintas, las cuales son, primero, trastornos de cefalea primario, que incluyen la migraña, la cefalea tensional y en racimos; los dolores de cabeza secundarios, que incluye las formas de dolores potencialmente mortales, que es lo que vamos a abordar en esta charla; y finalmente las neuropatías craneales, en la que está inmersa la neuralgia de trigemino. La encuesta nacional de atención médica ambulatoria revisó a más de 10,000 pacientes que acudieron a los departamentos de emergencia por dolor de cabeza agudo y encontró que el 2% representaba dolores de cabeza secundarios. Es importante decir esto, que aunque raros, estos dolores de cabeza requieren un diagnóstico y un tratamiento oportuno, ya que el retraso de algunos diagnósticos puede tener una tasa de mortalidad del 50%. Hablando un poco de la etiología y la fisiopatología de la cefalea, pues es conocido que el parénquima cerebral como tal no tiene receptores de dolor. Los dolores de cabeza son el resultado más bien de la tracción o la irritación de las meninges y los vasos sanguíneos, que son las únicas estructuras inervadas del sistema nervioso central. Estos nociceptores ubicados en el tejido circundante y la vasculatura pueden ser estimulados por traumatismos, por inflamación neurogénica, edema o lesiones que ocupan espacio. La activación de estos complejos de ganglios nerviosos específicos por neuropéptidos, incluida la sustancia P y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, son los que contribuyen al dolor de cabeza. Esto es importante mencionar, que tanto los dolores de cabeza primarios como los secundarios tienen vías de dolor comunes, por lo que la respuesta a los analgésicos no excluye posibles causas secundarias potencialmente mortales.
Han existido múltiples informes de casos que documentan el alivio con fármacos, con AINES, con triptanos y neurolépticos en pacientes con hemorragia subaracnoidea o lesiones masivas. Por tanto, de acuerdo con las directrices de la American College Emergency Physician, la exclusión de las causas secundarias peligrosas de dolor de cabeza no deben basarse en la respuesta a los analgésicos, esto con una recomendación nivel C. Generalmente esto nos ocurre con bastante frecuencia en nuestras salas de urgencia, que damos analgésicos y decimos que puede ser dado de alta de manera segura ese paciente porque pasó el dolor con AINES, con opioides y que no está en riesgo vital. Sin embargo, les hago caer en cuenta en estas circunstancias que los dolores de cabeza comparten o tienen similares vías de dolor. Entonces, por esa razón. Una población especial son los pacientes de edad avanzada que presentan cefalea, que tienen un mayor riesgo de sufrir causas secundarias de cefalea, como hemorragia intracraneal, glaucoma agudo de ángulo cerrado, arteritis de células gigantes y neoplasias malignas. Un gran estudio retrospectivo que evaluó los factores de riesgo de patología intracraneal en pacientes que presentaban cefalea. Figúrense que encontró que los pacientes mayores de 50 años tenían 4 veces más probabilidades de tener un diagnóstico patológico. Por lo tanto, pacientes mayores de 50 años constituyen una bandera roja a la hora de valorar un paciente con cefalea. La etiología y las causas clínicas de dolores de cabeza más comunes que amenazan la vida y que deben estar presentes para un paciente con cefalea son las que se enumeran ahí, y es la hemorragia subaracnoidea, la disección de la arteria cervical, que incluye pues la disección de la arteria vertebral y la disección de la arteria carótida, la trombosis venosa cerebral, la hipertensión intracraneal idiopática, la arteritis de células gigantes y el síndrome de encefalopatía posterior reversible. De estas causas trataremos, pues, en virtud del tiempo, las 6 primeras causas de dolores de cabeza potencialmente mortales, pero también en el diferencial están la meningitis, el glaucoma agudo de ángulo cerrado, y una consideración especial está a los dolores de cabeza en las pacientes gestantes. Y aquí tenemos pues la preeclampsia, la eclampsia y también no olvidar, y de acuerdo al historial clínico del paciente, descartar la intoxicación por monóxido de carbono. Y empezaremos hablando sobre la primera patología, que es la hemorragia subaracnoidea, ya bastante familiar para los médicos emergenciólogos y médicos que trabajan en áreas de emergencia, que representa alrededor del 1% de todos los dolores de cabeza que se presentan en el servicio de urgencia, y en Norteamérica afectan casi a 30,000 de los pacientes, ¿no? La hemorragia subaracnoidea no traumática o espontánea, como todos sabemos, suele ser causada por la rotura de un aneurisma. Otras etiologías incluyen malformaciones arteriovenosas y etiologías idiopáticas también. Quizá la característica histórica más distintiva de la HSA es un dolor de cabeza descrito como de inicio abrupto o la peor cefalea de la vida, una característica que está documentada en el 75% de los pacientes con HSA. El 25% de estos pacientes describe también una alteración transitoria o una pérdida completa de conocimiento, de manera que la pérdida de conocimiento también está considerada como una bandera roja al momento de valorar una cefalea de etiología secundaria. Los síntomas a menudo ocurren entre días y semanas después de la ruptura e incluyen pues la cefalea que dura varias horas o días, puede incluir parálisis de pares craneales, el cuello, náuseas y vómitos. Y un metaanálisis reciente de 22 estudios ofreció importantes hallazgos sobre la exploración física asociados con hemorragia subaracnoidea, que es precisamente los signos que ustedes ven ahora en pantalla. Otra etiología es la disección de la arteria cervical, que es un diagnóstico que incluye a la disección de la carótida y la disección de la arteria cervical.
y se estima que es la causa del 2% de todos los accidentes cerebrovasculares y del 20% de los accidentes cerebrovasculares en adultos menores de 50 años. La puede ocurrir de manera espontánea, puede incluir factores de riesgo como el síndrome de Ehlers-Danlos, la génesis imperfecta y el síndrome de Marfan. Sin embargo, se ha asociado más comúnmente a un evento traumático como una lesión en sistema de seguridad, una actividad física vigorosa y también pues en nuestra idiosincrasia también personas que acuden a médicos alternativos para una manipulación quiropráctica. Hay que considerar también esta patología en pacientes con intentos autolíticos por ahorcamiento. La rotura de la pared del vaso pues, provoca hemorragia de la íntima, formación de hematomas y finalmente pues, el accidente cerebrovascular. En la trombosis venosa cerebral, esta es mucho menos frecuente, representa el 0.5% de todos los casos de enfermedad vascular cerebral. Se presenta comúnmente como un dolor de cabeza de inicio gradual, aunque en algunos casos se ha documentado que se presenta como un trueno, un dolor de cabeza de inicio repentino. ¿Cómo diferenciarlo pues, de la HCA? Pues con el resto de signos y el historial clínico del paciente. Por lo general, esta afección es el resultado de una enfermedad trombótica. Los factores de riesgo de TBC incluyen el uso de anticonceptivos orales, estados de embarazo y posparto, la deficiencia de factor 5 y también en personas lúpicas. La TBC se caracteriza por una serie de manifestaciones neurológicas que lógicamente van a dificultar el diagnóstico. A pesar de ser una afección poco común, la TBC va a ser de particular interés, sobre todo en países como el nuestro, en vías de desarrollo, pues en estos países se reporta principalmente asociado al puerperio. Y aunque se carece de una explicación clara que justifique por qué esta población es más vulnerable, es posible que la deshidratación, la anemia ferropénica y las infecciones asociadas al parto sean los factores que expliquen esta mayor frecuencia en esta población. El diagnóstico neuroradiológico más sensible y específico es la imagen por resonancia magnética combinada con venoresonancia. Sin embargo, no en todos los establecimientos de salud nosotros disponemos de resonancia magnética y por lo tanto la venografía por tomografía constituye una buena alternativa que son con resultados más o menos equiparables a los de la resonancia magnética. Vamos a hablar ahora de otra entidad que es la hipertensión intracraneal idiopática, que constituye un síndrome neurológico caracterizado por síntomas y signos de hipertensión intracraneal sin una evidencia de lesión estructural o de hidrocefalia. Suele ser autolimitada con tendencia a la recidiva y generalmente es más frecuente en mujeres de edad media, obesas o con irregularidades menstruales. La incidencia de hecho, ha aumentado debido pues, al aumento también de la obesidad en la población. Una de las principales características de esta entidad es su gran variabilidad en cuanto a su sintomatología. Existen pacientes dentro del debut de esta entidad con una cefalea incapacitante, mientras que en otros casos cursa de forma asintomática y solo se aprecia una reducción en el campo visual. Pero se han descrito cuatro formas de presentación. Dentro de estas está la aparición de síntomas de hipertensión intracraneal, como todos ya estamos bastante familiarizados con esto, la presencia de cefalea, náuseas, vómitos, diplopía, o también la presentación con instauración aislada de síntomas visuales. Oscurecimiento visuales fugaces, visión borrosa, disminución de la agudeza visual, o en el caso en el que coexistan síntomas de hipertensión intracraneal y visuales. Y por último, la presentación con un descubrimiento de un papiledema aislado en un examen oftalmológico de rutina. Aunque la cefalea es el síntoma más frecuente, no siempre aparece y se ha descrito diplopías
visuales, diplopía o alteraciones visuales transitorias, pérdida de visión progresiva o brusca, y más raramente escotomas centellantes y dolor retroocular. En la exploración neurológica, el hallazgo más característico es la presencia del papiledema en el 98 a 100% de los casos. En ocasiones, entre el 10 y el 40% se aprecia paresia del sexto par craneal, y la elevación de presión de líquido cefalorraquídeo tras descartar una patología intracraneal es diagnóstica de esta enfermedad. Esta situación mantenida provoca la aparición de signos en las imágenes de resonancia magnética que permiten excluir otras patologías con presentaciones clínicas similares. Se ha documentado la hipervitaminosis A por una ingesta dietética excesiva, que ha sido una causa conocida de hipertensión intracraneal idiopática desde hace mucho tiempo, así como también se ha informado que otros retinoides utilizados en el tratamiento de afecciones dermatológicas como el ácido retinoico, el retinol, la isotretinoína y la tretinoína están también asociados a hipertensión intracraneal, así como también las tetraciclinas se han relacionado con hipertensión intracraneal idiopática en varios casos. De manera que habrá que considerar esta patología en esta población. No sé si me están escuchando bien, me informan que no se escucha de manera clara. Ahora se escucha un poco mejor, doctora Villasís, muchas gracias. Hace un momento tuvimos serios problemas con el audio. Parecería que es el micrófono que está golpeándose con algunas estructuras cercanas, si es que está utilizándolo. Por favor, tenga precaución nada más de que el micrófono no golpee con la ropa o alguna estructura, pero ahora se oye mucho mejor. Gracias. Ya, de acuerdo. La arteritis de células gigantes, también conocida anteriormente como arteritis temporal o enfermedad de Corto, es una vasculitis crónica de etiología desconocida que afecta a vasos de calibre medio y grande, con predilección por las ramas craneales de las arterias originadas en el arco aórtico. Es la vasculitis sistémica más común en personas mayores de 50 años, más probable en mujeres, y debe ser considerada una emergencia dado el riesgo de ceguera súbita. Está asociada en más de la mitad de los casos a polimialgias reumáticas. La arteritis de células gigantes presenta una prevalencia de menos del 1%, y las características clínicas comunes incluyen fiebre, fatiga, mialgia y síntomas localizados como dolor de cabeza, claudicación mandibular y síntomas visuales como diplopía y amaurosis fugaz. Esta ceguera se atribuye pues a una neuropatía isquémica óptica por la oclusión de las arterias ciliares posteriores. La polimialgia reumática está presente en más de la mitad de todos los pacientes con arteritis de células gigantes. Por lo tanto, la historia deberá incluir preguntas que se encuentren en relación a dolor muscular crónico, particularmente localizado en hombros y caderas. Y pues el gol estándar para su diagnóstico es la biopsia. En esta diapositiva podemos ver características clínicas frecuentes, comunes y poco comunes. Y dentro de las frecuentes vamos a ver el PCR y el BSG elevados, pero ya vamos a analizarlo con detalle más adelante. En cuanto al síndrome de encefalopatía posterior reversible, es un trastorno caracterizado por una gran variedad de signos y síntomas y hallazgos distintivos de neuroimagen que reflejan un edema vasogénico. Las características clínicas y de imagen suelen ser reversibles. En promedio, alrededor del 40% de todos los pacientes diagnosticados con PRES requieren monitorización y tratamiento en cuidados intensivos debido pues, a complicaciones graves como estados epilépticos, isquemia cerebral, hemorragias intracraneales o hipertensión intracraneal. La condición más común asociada con PRES es la encefalopatía hipertensiva, la eclampsia y el uso de agentes inmunosupresores como la ciclosporina, el tacrolimus y el cisplatino. El síndrome clínico de PRES se caracteriza típicamente por presión arterial elevada, dolor de cabeza de inicio agudo y alteración del nivel de conciencia.
y las convulsiones tónico-clónicos generalizadas ocurren hasta en el 75% de estos pacientes. Existen dos teorías principales sobre la fisiopatología de esta entidad. La primera hipótesis propone pues un rápido aumento de la presión arterial hasta una crisis o emergencia hipertensiva se ha observado en la mayoría de los pacientes al inicio del PRES. Esta elevación de los niveles de presión arterial por encima del límite autorregulador superior conduce a una hiperperfusión cerebral que puede causar fuga vascular y edema vasogénico. El aumento de la presión de perfusión cerebral contribuye pues, a una disfunción adicional de la barrera hematoencefálica. Sin embargo, en contraste con esta hipótesis, alrededor del 30% de los pacientes con PRES muestran valores de presión arterial normales o solo se encuentran ligeramente elevados y no necesariamente superan el límite superior autorregulador normal, como se cabría esperar en el contexto de hiperperfusión cerebral. Por lo tanto, esta teoría de estados o episodios hipertensivos e hiperperfusión cerebral como condición patológica subyacente del PRES aún se encuentra en controversia. La segunda teoría es que este síndrome se desencadena por una disfunción endotelial causada por toxinas circulantes endógenas o exógenas y argumentando a favor de esta hipótesis, el PRES se observa con frecuencia en pacientes con preeclampsia, con sepsis o durante regímenes de tratamiento con agentes inmunosupresores. El factor común en estas diversas enfermedades es la presencia de toxinas endógenas, como en la preeclampsia o la sepsis, y exógenas, como en el caso de un paciente que se encuentre recibiendo quimioterapias o agentes inmunosupresores que causan disfunción endotelial. De manera que una variación de la teoría tóxica inmunogénica es que el desencadenante es la liberación excesiva de citocinas proinflamatorias que dan como resultado la activación endotelial, la liberación de agentes vasoactivos, un aumento de la permeabilidad vascular y, por supuesto, la formación de edema. Este mecanismo se considera la característica clave que causa el PRES en pacientes con trastornos autoinmunes y en pacientes sépticos. Vamos a entrar acerca de lo que es la atención y la valoración tanto a nivel prehospitalario y hospitalario. El abordaje prehospitalario del paciente con cefalea deberá incluir una historia clínica básica, particularmente con respecto al inicio de la cefalea, la provocación, la calidad y gravedad. También deberán realizar un examen neurológico enfocado utilizando la escala de accidente cerebrovascular prehospitalario de Cincinnati y la evaluación de señales de alerta, signos y síntomas de causas peligrosas de cefalea secundaria que las veremos un poco más adelante. La escala de Cincinnati proporciona un marco para la evaluación prehospitalaria de la cefalea aguda, ya que varias cefaleas potencialmente mortales se presentan con déficit neurológicos. La sensibilidad de esta escala es del 93% y su especificidad es del 51% según un estudio transversal retrospectivo realizado en el 2015. Los pacientes con déficit neurológicos y los pacientes con cefalea grave de inicio repentino deben ser trasladados de inmediato a centros de accidente cerebrovascular disponible más cercano. En el departamento ya de emergencia, como ya se ha repetido en varias ocasiones en estas charlas del día de hoy, la historia clínica y el examen físico completo van a guiar al médico a determinar la necesidad de pruebas de laboratorio y estudios de imagen. La historia debe incluir el momento de inicio del dolor de cabeza, su ubicación, su gravedad, los síntomas asociados, en particular los que se considera señales de alerta potencialmente mortales deben tenerse en cuenta en la historia de un paciente que presenta una cefalea. En este cuadro podemos ver factores y descriptores de la evaluación de la cefalea potencialmente mortal, como el comienzo, la provocación, la calidad, la irradiación, la gravedad, que van a ser determinantes para una u otra patología.
El examen físico en el paciente con cefalea incluye una evaluación de 4 componentes, que son los signos vitales, la función neurológica, los nervios craneales y un estudio de la cabeza y cuello. Los signos vitales deberán obtenerse un conjunto completo en todos los pacientes, dando prioridad particularmente a la presión arterial concadenado con temperaturas elevadas pueden estar asociados con etiologías mortales. La fiebre en el contexto de una cefalea agudo debe generar preocupación porque podríamos estar hablando de una neuroinfección, dado esto meningitis, abscesos cerebrales o encefalitis. Los pacientes que se presentan con dolor de cabeza, fiebre, alteración del estado mental y rigidez de cuello deben instar a considerar la posibilidad de una meningitis. El 95% de los pacientes con meningitis bacteriana presentarán una combinación de 2 de estos 4 síntomas. La cefalea aguda con hipertensión severa motivará a buscar signos de daño de órgano diana como encefalopatía hipertensiva, hemorragia intracraneal, PRES o preeclampsia en mujeres embarazadas. En cuanto a la función neurológica, un déficit neurológico focal en el contexto de una cefalea aguda es el factor predictivo más alto de la presencia de una patología intracraneal. Se debe prestar especial atención en la evaluación del estado mental del paciente, incluido el nivel de alerta, la orientación y la atención. Esto lo podremos conseguir, por ejemplo, instando al paciente que recite los meses del año al revés para valorar su función neurológica. El examen neurológico también deberá incluir la evaluación de la fuerza motora, la coordinación, los reflejos, la función sensorial y la marcha. Las anomalías neurológicas que sugieren una lesión que afecte la circulación anterior debe impulsar la consideración de una disección de la arteria carótida, en particular si el síndrome de Horner se encuentra presente. Y anomalías neurológicas que sugieran una lesión de la circulación anterior, podríamos estar hablando como disartria o deterioro cognitivo. Por el contrario, las lesiones de la circulación posterior pueden causar mareos, cambios en la visión y debilidad de las extremidades y son síntomas que pueden observarse en accidentes cerebrovasculares de una disección de arteria vertebral. El examen neurológico incluye una evaluación cuidadosa de pares craneales. Como ya todos sabemos, pues el nervio óptico controla el reflejo pupilar aferente y este se puede evaluar a través de una linterna. La respuesta normal es la miosis al tener al colocar la luz en la pupila. Sin embargo, la dilatación paradójica indica un defecto pupilar aferente conocido como la pupila de Marcos-Gone, que es la fuga pupilar. Y en esta condición, el defecto pupilar aferente podría incluir un diagnóstico como una neuritis óptica, una arteritis de células gigantes o una oclusión de la arteria central de la retina. Los nervios craneales 3, 4 y 6 se evalúan pues haciendo que el paciente siga con los ojos un dedo que dibuja un patrón en H sin mover la cabeza. En el contexto del dolor de cabeza, la parálisis del tercer par, la midriasis ipsolateral, la tosis y los movimientos extraoculares anormales son preocupantes para un aneurisma de la comunicante posterior y también pueden observarse en una HSA. Los déficits del sexto par pueden producirse cuando un paciente desarrolla diplopía con la mirada lateral. El paciente también puede tener estrabismo convergente y los déficits del sexto par pueden estar presentes en pacientes con aumentos de la presión intracraneal, como en la hipertensión intracraneal idiopática o en la trombosis venosa cerebral. Estos pacientes también pueden llegar a desarrollar alteraciones de la agudeza visual, defectos del campo visual y una visión en túnel debido al papiledema. Un examen bastante minucioso de la cabeza y el cuello debe acompañar al examen físico de todos los pacientes que presenten cefalea. Los hallazgos, tales como una rigidez en el cuello, deben generar preocupación por una posible meningitis o una HSA. Los pacientes que presenten cefalea y dolor de cuello deben manifestar su preocupación por una disección de la arteria cervical
Y el síndrome de Horner también puede estar presente en pacientes con disección de la arteria cervical, lo que lleva a la miosis y a la tosis palpebral. Los pacientes pueden presentarse inicialmente con dolor de cabeza o cuello, pero sin ningún déficit neurológico, ya que los síntomas neurológicos pueden tardar varios días en aparecer. La hipersensibilidad unilateral y el reborde de la arteria temporal en un paciente que presenta cefalea aguda puede sugerir una arteritis de células gigantes. Y se publicó una excelente revisión sobre los hallazgos del examen clínico para la arteritis de células gigantes, cuyos síntomas con razón de probabilidad positiva más alta incluyen pues la claudicación de la mandíbula y la diplopía. Los hallazgos del examen físico también incluyen el reborde de la arteria temporal y la sensibilidad de la arteria temporal bajo la sospecha de una arteritis de células gigantes. En cuanto a las pruebas de laboratorio, ¿realmente no sirven las pruebas de laboratorio de rutina? Bueno, una biometría hemática completa y un panel metabólico suelen ser de poca utilidad para ayudar en el diagnóstico de dolores de cabeza. Sin embargo, si se sospecha un dolor de cabeza potencialmente mortal, existen varias circunstancias que sí podrían justificar pruebas de laboratorio específicas. Por ejemplo, es útil obtener un nivel de glucosa para un paciente con cefalea y estado mental alterado. La velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva se obtienen a menudo en pacientes evaluados para una arteritis de células gigantes. Sin embargo, varios estudios retrospectivos han demostrado su escasa sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de esta entidad. Si bien una BCG y una PCR elevada hacen mucho más probable el diagnóstico de una arteritis de células gigantes, los pacientes para los que existe una alta sospecha de esta entidad deben ser tratados y lógicamente consultados para realizar una biopsia, a pesar de que la BCG y el PCR sean negativos. Varios estudios pequeños han analizado la utilidad del dímero D para estratificar el riesgo de los pacientes que acuden al servicio de urgencias con cefalea sospechosa de TBC. Un estudio prospectivo que analizó más de 300 pacientes determinó que un nivel de dímero D menos de 50 microgramos litros tenía una sensibilidad del 97% y un valor predictivo negativo del 99% para descartar TBC. Y un estudio retrospectivo también en el 2015 y una revisión de la literatura de más de 600 pacientes encontraron sensibilidades similares y un valor predictivo negativo. Por lo tanto, el dímero D puede usarse, sí, para excluir la TBC en pacientes de bajo riesgo, definiéndose, claro está, paciente de bajo riesgo, pacientes con dolor de cabeza con un examen neurológico normal, un ataque de encéfalo normal y en ausencia de factores de riesgo, hablamos de factores de riesgo como embarazo o puerperio, y los pacientes de alto riesgo como los que ya les había mencionado, por ejemplo, mujeres embarazadas o aquellos con malignidad, debe procederse pues a una venografía por resonancia magnética si la trombosis cerebral venosa es un diagnóstico posible. A pesar de que con frecuencia se utiliza la tomografía cerebral, su rendimiento diagnóstico es bajo, oscilando entre el 2.5 y el 10% en pacientes que presentan cefalea no traumática. Es posible que muchos procesos patológicos no se identifiquen con la tomografía, como por ejemplo una hipertensión intracraneal idiopática, una meningitis o una encefalitis. Deberá así obtenerse una tomografía de encéfalo sin contraste en pacientes con sospecha de hemorragia intracraneal aguda y se debe considerar una tomografía con contraste cuando existe la preocupación de una lesión vascular o una lesión que ocupe espacio como un tumor o un absceso. La angiografía por tomografía o la resonancia magnética de cabeza y cuello son las dos modalidades de imágenes iniciales recomendadas para una disección de arteria cervical. En los casos de sospecha de TBC, una tomografía sin contraste puede ser la imagen inicial obtenida y puede ayudar a descartar un diagnóstico alternativo. Sin embargo, se recomienda la venografía por resonancia magnética cuando la sospecha clínica de TBC es alta o en instituciones que no cuenten con resonancia, una venografía por tomografía también es la opción.
Para la sospecha de PRES, la neuroimagen es la herramienta de diagnóstico más importante. Los hallazgos típicos incluyen pues edema simétrico de la sustancia blanca en los hemisferios cerebrales posteriores y aunque el edema vasogénico puede visualizarse en algunos pacientes mediante tomografía sin contraste, la resonancia es mucho más sensible. Las recomendaciones actuales de la política clínica del ASEP con respecto a la neuroimagen emergente en pacientes que se presentan al servicio de emergencia con dolor de cabeza agudo incluyen esas, las que ven en pantalla como recomendaciones de nivel B, pacientes que se presentan con dolor de cabeza y nuevos hallazgos anormales en el examen Medio neurológico, mudo. como por ejemplo déficit focal, estado mental alterado, una función cognitiva alterada, pacientes que presenten un nuevo dolor de cabeza intenso de aparición repentina y le enmarca aquí en esta situación a pacientes VIH positivos con un nuevo tipo de dolor de cabeza. Con una recomendación nivel C, una fuerza de evidencia débil, le enmarca a pacientes que necesitan una neuroimagen emergente a los pacientes mayores de 50 años que presenten un nuevo tipo de cefalea, pero con un examen neurológico normal, deben ser considerados para un estudio de neuroimagen urgente. Los pacientes que se presentan con cefalea intensa de inicio súbito, que tienen hallazgos negativos en una tomografía de cabeza, una presión de apertura normal y hallazgos negativos en el análisis de líquido cefalorraquídeo, no necesitan angiografía de emergencia y pueden ser dados de alta del servicio con seguimiento, esto con una recomendación nivel B por parte de la SEP. Un estudio prospectivo encontró que la combinación de una tomografía negativa y una punción lumbar negativa tienen un valor predictivo negativo del 100%. Y en este estudio se identificaron en la tomografía inicial y en la punción lumbar hallazgos que sugieran una hemorragia subaracnoidea. Este estudio valida la práctica clínica de que una tomografía negativa con una punción lumbar negativa es suficiente para descartar una hemorragia subaracnoidea. No, no está por demás, pues la ecografía hoy por hoy para los médicos de urgencias se ha convertido en un arma bastante importante y bueno, fácil de utilizar con el conocimiento adecuado, lógicamente, e interpretando de manera adecuada las imágenes, puede acelerar el diagnóstico y el tratamiento de una variedad de emergencias oculares y también neurológicas en el contexto de un dolor de cabeza. Y también puede usarse potencialmente para evaluar el aumento de la presión intracraneal y por lo tanto aumentar la seguridad de realizar una punción lumbar sin una tomografía. Ya varios estudios han demostrado una buena correlación entre la presión intracraneal y la medición ecográfica del diámetro de la vaina del nervio óptico. Un diámetro normal de la vaina del nervio óptico que mide hasta 5 milímetros en adultos, pues es lo normal. Y la medida se obtiene pues 3 milímetros, haciendo una medición de 3 milímetros detrás del globo ocular para ambos ojos y se debe obtener y promediar 3 mediciones. En esto los valores más de 5 milímetros predicen una PIC mayor a 20 milímetros de mercurio. Ahora, no hay pruebas suficientes en este momento para excluir por completo el aumento de la PIC con diámetros de la vaina del nervio óptico normales en ecografía ocular. Por lo tanto, si la sospecha clínica de aumento de la presión intracraneal es alta, debe realizarse una tomografía cerebral antes de proceder con la punción lumbar. Ahí tenemos una fórmula para calcular la PIC con la medición de la vaina del nervio óptico, una PIC estimada que es 5.69 por la medición de la vaina del nervio óptico menos 8.23. Y en esta diapositiva podemos ver que la correlación de la medición del diámetro de la vaina del nervio óptico y una PIC estimada. El tratamiento, ahora vamos a evaluar pues el tratamiento de las diferentes afecciones. El tratamiento inicial para los pacientes que se presentan con sospecha de un dolor de cabeza severo que amenaza la vida
en la emergencia como siempre. La evaluación primaria es lo que debe primar, que es decir, las vías respiratorias, la respiración y la circulación. El objetivo del tratamiento para las emergencias hipertensivas es reducir la presión arterial media 25% en la primera hora. Si se sospecha de un accidente cerebrovascular isquémico agudo, la presión arterial debe reducirse por debajo de los 185-110 milímetros de mercurio antes de la administración de la terapia trombolítica, claro, para aquellos pacientes que son candidatos a terapia trombolítica. Los resultados de estos ensayos, que es el INTERACT-2 y el ATAS-2, demostraron que el manejo intensivo de la presión arterial no parecería afectar las tasas de muerte o discapacidad de los pacientes. Más bien, el ensayo INTERACT-2 demostró que una presión arterial sistólica objetivo menos de 140 milímetros de mercurio se asoció con mejores resultados funcionales. Con base en esto, las guías recomiendan que para los pacientes con hipertensión intracraneal que presentan presión arterial sistólica entre 150 y 220 milímetros de mercurio y sin contraindicación para el tratamiento de presión arterial aguda, la reducción aguda de la presión arterial sistólica a 140 milímetros de mercurio es segura. Esto con una recomendación 1 y un nivel A. La elección del agente antihipertensivo y los objetivos del tratamiento debe adaptarse de manera individual a cada paciente y de acuerdo a consideraciones y efectos adversos de cada medicamento. En esa diapositiva podemos ver los diferentes agentes antihipertensivos para el tratamiento de las emergencias hipertensivas. Las dosis, el mecanismo de acción, las contraindicaciones y sus efectos adversos, que está ya bastante conocido por todos ustedes. En cuanto al tratamiento de la HSA, una consulta neuroquirúrgica y una angiografía por tomografía deben obtenerse inmediatamente cuando se diagnostica una HSA. El manejo del servicio de urgencia se enfoca, una vez más, en monitorear las vías respiratorias, la respiración, la circulación y el estado mental del paciente, así como también proporcionar analgésica y antieméticos cuando sea necesario. La elevación de la cabecera a 30 grados que nos servirá para mejorar el drenaje venoso. Y para la hemorragia subaracnoidea aneurismática, las pautas de la American Stroke Association recomiendan actualmente obtener una presión arterial sistólica objetiva de 160 milímetros de mercurio con un agente titulable que podría ser la nicardipina. Sin embargo, en nuestro país la nicardipina no, al menos en el sistema público de salud, no lo tenemos y una opción podría ser el nitroprusiato. Se debe administrar también la nimodipina a los pacientes con HSA por aneurisma para mejorar los resultados neurológicos. El uso de fármacos antiepilépticos profilácticos aún continúa en controversia y muy poco se ha publicado últimamente sobre esto. Un estudio demostró que existen peores resultados según la escala de valoración de Glasgow cuando se administran fármacos antiepilépticos de manera profiláctica. Y en este estudio la fenitoína representó el fármaco más utilizado de manera general. Sin embargo, la profilaxis anticonvulsiva puede considerarse en un periodo poshemorrágico inmediato y debe limitarse a un ciclo corto de 3 a 7 días y podría ser considerado un ciclo más largo para pacientes con convulsiones previas, con hematoma intracerebral o pacientes con aneurisma de la arteria cerebral media. El tratamiento de la TBC se centra básicamente en controlar la causa inicial de la trombosis. Si es que es secundaria a sepsis, pues antibióticos de amplio espectro. El tratamiento con anticoagulación es controvertido, ya que es común que la TBC se presente con hemorragia intracerebral o transformación hemorrágica. A pesar de la controversia y el riesgo significativo de hemorragia según las recomendaciones de las guías, la anticoagulación es el tratamiento estándar para esta enfermedad con anticoagulación de dosis completa de heparina de bajo peso molecular o terapia puente de heparina a warfarina. Los criterios de Dandy modificados para ayudar al diagnóstico de la hipertensión intracraneal idiopática son los que ustedes pueden ver en pantalla.
Algunas de las pautas de tratamiento que se han recomendado es la pérdida de peso para pacientes obesos, un estudio prospectivo de pacientes obesos con hipertensión intracraneal idiopática encontró que la pérdida de peso condujo a una reducción de los síntomas y signos de hipertensión intracraneal idiopática. La acetazolamida, que es conocida por todos nosotros como un inhibidor de la enzima anhidrasa carbónica, es la farmacoterapia de primera elección para la hipertensión intracraneal idiopática, ya que disminuye la producción de líquido cefalorraquídeo a nivel del plexo coroideo, lo que reduce la presión intracraneal. Un ensayo controlado multicéntrico encontró que el uso de acetozolamida más una dieta con reducción de peso resultó en una mejora modesta en la función del campo visual. Si es que la terapia con acetazolamida falla o existe alguna contraindicación para su uso, el topiramato o la furosemida son terapias alternativas en las dosis que ustedes lo pueden ver ahí. También hay opciones quirúrgicas disponibles para los casos refractarios, como la derivación de líquido cefalorraquídeo o la colocación de un stent en el seno venoso. Si el PRES es causado por un medicamento específico, como en pacientes que se encuentran recibiendo quimioterapia, pues este medicamento debe ser retirado como parte del tratamiento. El manejo de los episodios hipertensivos y el mantenimiento de la presión arterial normal es un componente esencial del tratamiento. La elección de fármacos antihipertensivos queda a criterio pues del médico tratante, que podría incluir vasodilatadores como la nitroglicerina o también el nitroprusiato. Las dosis pueden ser variables y deben ajustarse de manera individual a cada paciente. Y aquí una reducción de la TAM, de la tensión arterial media, en un 25% dentro de la primera hora es un objetivo bastante razonable. En la disección de la arteria cervical, ya sea esta traumática o de etiología espontánea, el tratamiento médico para la prevención del accidente cerebrovascular es el pilar del tratamiento para esta entidad. No se ha establecido la superioridad de los antiplaquetarios frente a los antitrombóticos. El estudio de Cádiz no encontró diferencias en la mortalidad o mejoría neurológica cuando se comparó la anticoagulación versus la terapia antiplaquetaria. Con base en la mejor evidencia disponible, se recomienda el uso de heparina intravenosa, seguida de warfarina, eh, directo en pacientes con disecciones extracraneales, y el uso de terapia antiplaquetaria como la aspirina o el clopidogrel en pacientes con disecciones intracraneales y en pacientes en quienes la anticoagulación se encuentra contraindicada. En los pacientes con alta sospecha de arteritis de células gigantes deben ser tratados con altas dosis de metilprednisolona y seguido pues por prednisolona vía oral, y deberá establecerse el diagnóstico definitivo a través de una biopsia. En esa diapositiva podemos ver las diferentes banderas rojas que se deben analizar en el servicio de emergencia, como el déficit neurológico focal, la historia de malignidad, fiebre o estado inmunodeprimido, dolor de inicio repentino o en trueno, cambios en la agudeza visual, estado de embarazo o posparto, una cefalea de aparición nueva en pacientes mayores de 50 años, dolor de cuello o rigidez de cuello en el contexto de cada paciente, síncope y convulsión. Bien, con esta charla, ya para culminar, teníamos pues al inicio algunos casos. En este caso, en el primer caso, pues del paciente de 30 años, dada la historia clínica que proporcionó este paciente, la sospecha y evaluación de una hemorragia subaracnoidea era lo más apropiado. La literatura más reciente respalda un abordaje solo con tomografía en pacientes que se presentan dentro de las 6 horas. Y debido a que los síntomas de este paciente se habían resuelto, no estaba indicada la consulta adicional de imágenes o una consulta por un especialista, por un neurólogo, y se utilizó la estrategia de toma de decisiones compartidas con el paciente y se analizó los riesgos y beneficios de obtener pruebas adicionales.
se le dio el alta y se advirtió pues que debería regresar a la emergencia si su dolor de cabeza regresaba. En el segundo caso, tenemos un paciente con antecedentes de malignidad y con alteración de su estado neurológico, elevación de la presión arterial, lo que nos hacía sospechar de un PRES. Se obtuvo la tomografía de cráneo que reveló cambios en la sustancia blanca en los hemisferios cerebrales posteriores y se utilizó pues el nitroprusiato intravenoso, lo que redujo la presión arterial media del paciente en un 25% durante la primera hora. Y se suspendió temporalmente la medicación de quimioterapia, como era de esperarse. Posteriormente se vio un poco más alerta y receptivo el paciente. Y finalmente, en esta paciente con antecedente de haber estado involucrada en un accidente automovilístico, con base en la historial de accidente, en particular sus quejas de dolor de cabeza, dolor de cuello y mareos después del traumatismo de cuello, se obtuvo una angiografía por tomografía de cuello, cuya imagen reveló una disección extracraneal de la arteria vertebral izquierda e inmediatamente se inició la terapia con anticoagulación utilizando heparina intravenosa seguida de warfarina oral. Y además se obtuvo una consulta por cirugía vascular e ingresó a la unidad de cuidados intensivos quirúrgicos para su manejo. Para finalizar, los médicos de urgencia están en la vanguardia y ahora tenemos más acceso a las modalidades de tratamiento y diagnóstico por imagen de lo que nunca se creyó posible. Y sin embargo, quizás las herramientas más importantes que tenemos son nuestra capacidad para escuchar a nuestros pacientes, realizar un examen de calidad e incorporar la toma de decisiones basadas en la evidencia en nuestra práctica clínica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Villasís. Realmente hubiese sido una pena grande el perdernos la conferencia por los problemas de audio del principio, que fueron superados por fortuna y nos ha permitido disfrutar realmente de una revisión bastante exhaustiva al día con evidencia científica de primer nivel en cuanto al abordaje y al manejo de banderas rojas en dolores de cabeza en la sala de emergencia. El 10% de dolores de cabeza en emergencia son causados por procesos subyacentes separados o diferentes al mismo dolor de cabeza. Entre ellos encontramos causas vasculares, infecciosas o de etiologías traumáticas, como bien lo ha descrito Carolina durante esta hora, y que son potencialmente mortales. Por eso es importantísimo tener desarrollado un algoritmo que permita el uso apropiado de imágenes en pacientes con dolor de cabeza y también reconocer los signos y síntomas de causas secundarias más comunes. Agradecemos mucho la presencia de la doctora Carolina Villasís que nos haya acompañado durante esta noche y quisiera plantearle, doctora Villasís, un par de preguntas. ¿Cuál sería el tiempo a tolerar en el caso de que un paciente con cefalea, con dolor de cabeza, con banderas rojas, amerite referencia? Bueno, en realidad el tiempo específico no se encuentra estimado, pero generalmente como ya lo hemos tratado o ya lo he abordado anteriormente, que el simple hecho de que obtengamos analgesia y que el dolor de cabeza haya cedido no descarta la posibilidad de que se tenga posiblemente una cefalea de etiología secundaria. De manera que habrá que analizar el contexto general del paciente, la historia, los hallazgos que encontremos en el examen físico para determinar si este paciente necesita o no necesita ser derivado a un tercer nivel para resolución. Entonces, en realidad tiene que ver muchísimo el enfoque que nosotros mantengamos y la alta sospecha de una de estas etiologías potencialmente mortales. Bien, muchísimas gracias. En cuanto a la trombosis venosa central, imagino que se refiere al inicio de los anticoagulantes. En cuanto a trombosis venosa central, ¿se puede valorar criterios de Hasbled en estos pacientes?
Sí, claro, por supuesto que sí. Es importante porque, bueno, en estos pacientes, si es que la anticoagulación, como bien lo dice Alejandro, a través de esta escala, el riesgo de sangrado es muy alto. Existe la alternativa de, antitrombóticos, de aspirina o Ok, clopidogrel, antiplaquetarios antiagregados. para evitar consecuencias pues, de una trombosis venosa cerebral. Muy bien, en cuanto al uso de la nimodipina para evitar el vasoespasmo, ¿qué recomendaciones nos puede dar? Sí, bueno, la nimodipina está dentro del tratamiento para la hemorragia subaracnoidea, siempre y cuando esta sea de etiología aneurismática, ¿no? Entonces, está indicada y está documentada ampliamente su uso para la hemorragia subaracnoidea aneurismática. Y nos preguntan sobre los tiempos de uso de la nimodipina. Sí, bueno, dice que el uso es pues de 21 días, desde el inicio hasta 21 días, con 60 miligramos vía oral cada 4 horas, que es el régimen ya establecido. Ahora, por último, nos preguntan cuál sería el antihipertensivo intravenoso de elección en una cefalea causada por hipertensión arterial. Mucho tiene que ver individualizar el paciente. Como les había dicho, no hay una regla específica para decir a todos los pacientes les voy a dar nitroglicerina o a todos los pacientes les voy a dar la betalol. Va a depender de cada paciente. Sin embargo, de manera general, el nitroprusiato ha demostrado ser bastante efectivo en emergencias hipertensivas. Si tuviéramos a nivel nacional la nicardipina, pues sería el tratamiento de elección. Pero como no lo tenemos en la mayoría de unidades, al menos de salud, del Ministerio de Salud Público, no lo tenemos, pues el nitroprusiato constituye una buena opción. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Villasís. Ha sido un gusto poder estar con usted en esta noche. Agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha dedicado. La doctora Muchas Carolina gracias. Villasís es médica especialista en medicina de emergencias y desastres por la Universidad Central del Ecuador. Está cursando ahora mismo una maestría en educación superior y cuenta con un diplomado en insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar. Es médica tratante del Hospital General Docente de Ambato y docente de la UNIANDES. Es realmente un orgullo haberla escuchado en esta noche, doctora Villasís. Le mando un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por su tiempo.